Ellos, bueno, han hecho una presentación y planteo 51 casos que explican el deterioro de la libertad de expresión en Formosa. Carlos, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien, y digamos, nos agrada poder poner en nuestra propia atención y la de esta audiencia este trabajo de ustedes que grafica algo que tiene una explicitación muy fuerte hoy, que no es nuevo, que es el dominio sobre la cuestión de la libertad de expresión en provincias como es el caso de Formosa, pero que hoy va como tomando otras cotas, ¿no? Sí, sí, efectivamente la situación de Formosa no es nueva, es una situación que se ha venido viviendo en todos estos años y la Fundación Libertad de Expresión más Democracia ha ido analizando la situación de Formosa y ha emitido en distintos años el informe sobre libertad de expresión en la Argentina, sobre limitaciones a la libertad de expresión en la Argentina, donde Formosa es una de las provincias que más ha violado este derecho constitucional que tenemos todos los argentinos de poder acceder a la información y de informarnos correctamente. Claro, bueno, y en este caso en particular, ¿no? Ustedes han seguido 51 casos, algunos de ellos son o han sido o han adquirido notoriedad, pero ilústrenos un poquito sobre este escenario, porque, a ver, la comunicación, la explicitación, la radiodifusión, es muy difícil ya desde hace bastante tiempo en todos lados, en general en provincias, en ciudades como esta, son microempresas, están lejos del reparto grande del dinero que puede haber en publicidad, que ya está muy deteriorado inclusive a nivel global por la presencia de los grandes organizadores de la difusión que son Facebook, Google, etcétera. ¿Cómo caminan esas cosas? ¿Es solamente represión o es también presión por el lado de la economía? Bueno, son varios tipos de afectaciones. Como usted muy bien dice, también desde el punto de vista de la economía, porque las pautas oficiales que se utilizan para publicitar los actos de gobierno también son direccionadas de manera que no es la que corresponde, beneficiando a medios de comunicación que son afines a los gobiernos y perjudicando abiertamente a medios de comunicación que son más independientes y que no dependen de lo que un gobierno les dicta. Entonces, en esto también ha habido un manejo irregular por parte del gobierno de Formosa que no solamente persigue abiertamente a medios y a periodistas que son más críticos, sino que además utiliza la pauta oficial para, de alguna forma, acallar las voces que el gobierno no quiere que se hagan públicas. Y esto termina perjudicando el funcionamiento del sistema democrático en las provincias y en los países que afectan la libertad de expresión. Porque justamente la protección constitucional que tiene este derecho, que tenemos todos los ciudadanos a estar informados y a poder buscar información veraz por donde más nos guste, es lo que fortalece la vigencia y la plenitud del sistema democrático. Cuando uno ataca la libertad de expresión, lo que está atacando, en definitiva, es la vida que todos los ciudadanos queremos tener dentro de una democracia abierta, participativa, pluralista, que nos permita saber lo que está pasando en todos los ámbitos de la vida. Bien, ahora, en este esquema, ¿no? Y como fundación dedicada, y el nombre lo dice, Fundación Libertad, eh, la explosión del tema de las redes, la utilización de los teléfonos inteligentes, la posibilidad del ciudadano de a pie, esa mayoría silenciosa de la que tanto se habló, que hoy se expresa, las más de las veces genera ciertamente mucho ruido y además tiene una mirada casi diaria crítica, en particular sobre, esto se ve mucho sobre los medios de comunicación de Capital Federal, que con su posibilidad tecnológica de estar presentes en cualquier punto de la Argentina, aducen ser nacionales, ¿no? Ha llevado a que algunos, por ejemplo, voy a dar un nombre, Nelson Castro, viva enojado o que Jorge Lanata diga que es una cloaca. Qué curioso, ¿no? Que quienes tienen que estar digamos, en un puesto de avanzada en la idea de la libertad de expresión, vivan enojados por la libertad de expresión de otros o aduciendo que todo es una cuestión de estructuras de troll, ¿no? Y seguro, bueno, acá lo que está mucho en juego es el tema de la tolerancia.
porque uno cuando dice, bueno, vamos a proteger la libertad de expresión, que no solamente es la del periodista para decir lo que le parece y lo que ha investigado, o del medio de comunicación de publicarlo, sino el del ciudadano común, que también a través de las redes sociales puede hacerlo hoy de manera directa, franca y abierta con la sociedad. Bueno, hay que tener mucha tolerancia porque en ese juego de libertad y de distintas voces, uno va a escuchar cuestiones que no le agradan, no le gustan o le parecen incorrectas. Pero justamente la tolerancia es lo que permite o debe permitir que se escuchen a todos y que eso permita que haya mayor interpretación de la realidad, que haya mayor libertad, que haya más información para poder, a través de esa suma de informaciones, encontrar la verdad, que es tan difícil de transmitir. Por lo tanto, creo que la clave que tiene que haber para que todos vivamos en una sociedad más abierta y más pujante es la tolerancia, que a veces falta cuando uno escucha cuestiones que no le gustan, porque le parecen equivocadas. Pero bueno, en el juego de esa mayor información es donde surge la verdad, y la tolerancia es la base del funcionamiento de todo esto. Bien, ustedes están trabajando y han publicado un cronograma que data de 2012. Esto es interesante decirlo porque, bueno, yo sostengo que cuando este tiempo presente sea pasado y lo miremos, vamos a agradecerle, entre otras cosas, a la pandemia que haya puesto en superficie todo lo que ya ocurría, en particular en provincias como Formosa, Santiago del Estero, Chaco, porque este no es un tema exclusivo de Formosa ni de Gildo y Fran, esto también pasa en Santa Cruz, ¿no? Qué interesante, digamos, que se pueda tener este abordaje que han armado ustedes en esta cuestión, insisto, en un abordaje que viene desde 2012 como registro público en este caso, ¿no? Seguro, porque claro, uno cuando habla de lo que está ocurriendo en Formosa se imagina todo lo que ha pasado en los últimos meses, que eso ha motivado especialmente que la Fundación LED presentara un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con motivo de que no se deja ingresar a la provincia a periodistas de otras provincias que quieren ir a cubrir la realidad que se está viviendo en Formosa. Eso motivó que planteáramos un amparo ante la Corte, pero claro, nosotros como fundación no es que hemos descubierto ahora que hay problemas de libertad de expresión en Formosa. El informe que hemos elaborado demuestra que desde el año 2012 estamos trabajando en la temática y desde el año 2012 estamos informando a la población lo que ocurre, no solo en Formosa, sino en todas las provincias y a nivel nacional también. Por lo tanto, la verdad que cuando uno ve el informe estricto de Formosa, que lo elaboramos en estos días como para señalar el porqué de la grave situación que se vive ahí y el porqué hemos desembocado, diríamos, en la necesidad de plantear un amparo ante la Corte, es justamente porque la situación de Formosa es muy especial y, como usted muy bien señalaba, no solamente han habido ataques a periodistas, a medios, sino que también se utiliza la pauta económica para acallar a las personas que no están de acuerdo con la opinión que tiene un gobierno determinado. Y Formosa es un claro ejemplo de lo que está mal en lo que hace a la libertad de expresión, que es un derecho constitucional amparado por todas las normas internacionales a las que Argentina ha adherido. Sí, bueno, indudablemente esto también tiene que ver con lo que es el desarrollo de un constructo democrático, ¿no? La libertad no es un bien dado, siempre es una batalla por la libertad. Seguro, eso es así desde siempre y va a seguir siendo así. Sin ninguna porque duda. hay una tendencia natural de los gobiernos a querer quitarle la libertad al ciudadano para obviamente tener el poder en manos del gobierno. Por eso es tan importante vivir en democracia y vivir en democracia republicana, que es la que le pone límites a ese ejercicio del poder. ¿En favor de quién? En favor del ciudadano, que es el que no tiene que perder esa libertad y esos derechos para poder vivir en una sociedad mucho mejor y desarrollarse. Sin ninguna duda. Carlos, un gustazo, seguiremos conversando, muy amable. Cómo no, a disposición de ustedes. Bueno, Carlos, saludos a la audiencia. Gracias, Carlos Aguinaga, de la Fundación LED.